¿Me avisan cómo se ve? Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En esta instancia vamos a realizar nuestra la Biblia y el creyente. En la primera instancia revisamos qué era la Biblia, luego cómo era la Biblia, y en tercera instancia vamos a revisar cómo conocer o estudiar la Biblia. Las metas para la sesión del día de hoy van a ser dos. El primer objetivo es comprender la importancia del estudio de la Biblia, pasos para estudiarla. Comencemos. Leer la Biblia. Y las mismas escrituras nos dan la respuesta. Podemos leer en la segunda carta dirigida a Timoteo, en el capítulo 2, que el autor dice tal como se observa en la pantalla: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Y que explica correctamente la palabra. Podemos extraer o concluir que debemos estudiar la palabra de Dios para dos cosas. Uno, para ser un siervo u obrero del Señor bien preparado y que reciba su aprobación. Y por otro lado, explicar correctamente a otros las enseñanzas y doctrinas de Dios. El mensaje que Dios quiso transmitir a través de la Biblia, nosotros y estudiados en ello. La segunda razón de por qué es importante aprender la Biblia la leemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el segundo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En este verso se recoge la figura del lactante, del recién nacido, el bebé recién nacido, piden leche desde la madre siempre, ¿ya? Cada, cada 2, cada 3 horas, incluso si no piden leche, beber leche, a las 3 horas se les debe estimular para que beban y así no se decaigan, no entren en fatiga, no se entren en desnutrición ni en ninguna otra cosa mala. Y así nos habla Pedro que de la misma ansia, la misma, nosotros debemos anhelar estudiar la palabra de Dios desde el punto de vista del crecimiento y del desarrollo. Así nosotros debemos alimentarnos frecuentemente con el estudio de las escrituras para poder crecer en el plano espiritual, vale decir, crecer en esta salvación. La tercera razón de por qué nosotros debemos aprender la Biblia la podemos leer en más extensos que se registran en la Biblia, entendiendo salmos como un cántico, como una alabanza. En el verso 11 se recita: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En esta instancia habíamos visto que nuestras oraciones con Dios eran conversaciones y que nosotros establecemos una relación de padre e hijo, es decir, de familia cercana, de queridos, de amistad, incluso de amor. Entonces, entre dos personas que se aman, se desea respetar la voluntad del otro. ¿Y cómo nosotros podemos amar a Dios? Guardando sus mandamientos, obedeciendo aquello que Él ha asignado en su palabra. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para que nosotros en amor podamos obedecerlo, acatarlo? A través de la lectura de la Biblia. Entonces, mientras nosotros estudiamos la Biblia, crece en nuestro corazón
el deseo de amar más a Dios y por lo tanto de no entrar en pecado, de no practicar el mal, de no cometer reiteradamente los mismos errores morales. Y por último, la cuarta causa de por qué nosotros debemos estudiar la Biblia también lo leemos en el mismo Salmo, el mismo capítulo, pero versos mucho más adelante. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí vemos que las escrituras, los mensajes dejados por Dios en este precioso libro, nos guían a través de la vida. Nos brindan consejo, guía, sabiduría para enfrentar las actividades de nuestro diario vivir aquí en la tierra. Por lo tanto, hay 4 razones de por qué nosotros debemos estudiar este libro que ya nosotros lo definimos en una primera clase. Después vimos cómo era este libro y ahora por qué hay que estudiarlo y por qué es tan importante. 1, porque nos ayuda a ser aprobados por Dios y explicar a otros la verdad que reveló Dios a la humanidad para crecer en nuestro plano espiritual, en nuestra alma y en salvación, para no pecar, sino que crecer diariamente en santificación. Y 4, para obtener dirección a lo largo de nuestra vida. Ahora, la segunda pregunta de esta lección responde a nuestro objetivo planteado al principio de la sesión, de cómo aprender la Biblia. Y aquí se describen 5 verbos, 5 acciones, como los dedos de una mano, que nosotros podemos practicar a diario para conocer más las Escrituras, la Biblia. El primero es escuchar, ya sea escuchar nuestra propia voz leyendo, escuchar la predicación de una persona, escuchar algún estudio bíblico, escuchar la Biblia en un celular, en un aparato electrónico como audiolibro, teatralizada, etc. ¿Y por qué es importante? Porque el escuchar frecuentemente la palabra de Dios nos ayuda a internalizarla y aumentar nuestra confianza en Dios y en su palabra, en sus promesas, tal como dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o de Cristo. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer para aprender la Biblia es simplemente escucharla. Así como, por ejemplo, hay varias predicaciones disponibles en redes sociales, en YouTube. Hay que tener cuidado de seleccionar aquellos que sean de sana doctrina y no caer en malas interpretaciones que pueden estar presentes ante este gran abanico de información disponible, que es la Internet. La segunda acción que nosotros podemos hacer es dedicarnos a la lectura, a una lectura personal de las Escrituras, ya sea leyendo algún párrafo, algún capítulo, algún libro específico de la Biblia de los 66 que ella contiene. Hay gente que prefiere ir en orden de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Otras personas que lo más recomendable es iniciar por los evangelios de la vida de Jesucristo, ya sea Marcos o el Evangelio según Juan. ¿Ya? En este segundo paso, nos brinda el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, el último libro de la Biblia, nos dice que es bienaventurado, dichoso, el que lee y oye la palabra de dicha profecía y la guarda en su corazón. De ahí que nos inste la palabra de Dios a estudiarla, a leerla, a dedicar tiempo a su lectura. No tan solo recabar algunos versos cortos y con eso quedarnos. ¿Ya? La Biblia es extensa, es sencilla y es muy enriquecedora, tanto desde el punto de vista intelectual como también espiritual. La tercera acción que nosotros podemos hacer es estudiarla. ¿Ya? Estudiar no tan solo leer ni aprender, es tan solo recabar o recuperar información. ¿Ya? Aprender es una experiencia en la que uno adquiere el conocimiento, lo hace suyo y significativo, de manera que es capaz de utilizarlo en algún contexto nuevo. Eso es aprender.
y cómo nosotros adquirimos aprendizajes a través de nuestro estudio. Y ya en Hechos, en el Hecho de los Apóstoles, el capítulo 17, nos dice esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber si éstas eran así. En este pasaje nos habla de un cierto grupo de personas que recibían mensajes con cierta presteza y que no se quedaban solo con la lectura, sino que recababan información, exploraban, investigaban, corroboraban si esa nueva información que ellos recibían era certera y era acorde a lo que ellos, a sus conocimientos previos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros aprendemos, esta nueva información entra en conflicto con el conocimiento previo. Y cuando nosotros logramos enlazar estos dos conocimientos, el antiguo y el nuevo, podemos aprender y podemos adquirirlo y desempeñarlo en un nuevo contexto, en una nueva situación de nuestra vida. Así que Hechos, los apóstoles nos insta a no tan solo escuchar la palabra, a no tan solo leerla por un momento, sino que a estudiarla, a investigar, indagar, escudriñar, incluso investigar. Y así nosotros vamos a ser prestos, obreros que puedan ser aprobados en el futuro por Dios. Otra acción que nosotros podemos hacer para aprender la palabra de Dios es memorizar. Memorizar ya es un acto más rígido, más básico, en el que alguien graba en su memoria unas frases exactas o con cierta similitud. Y aquí en el Salmo 119:9 hablamos de esto. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? Es muy famoso el pasaje donde Jesús se encuentra en el desierto y ya en ese estado de soledad, de hambre y de necesidad física, es donde se presenta Satanás, el diablo, y le insta a realizar ciertas acciones que estaban en contra de la palabra de Dios. Lo tienta, lo incita a hacer el mal. Y allí Jesús hace algo muy extraordinario y como ejemplo de nuestra vida cristiana es algo que nosotros también debemos imitar. Aquí Jesús cita de memoria ciertos pasajes de la Biblia y los esgrima contra cualquier ataque o argumento de Satanás, venciéndolo. Y es así como, por ejemplo, cuando nosotros estemos en necesidades, en problemas, en aflicciones, en ansiedades, nosotros podemos recuperar de nuestra memoria versos de la Biblia que ya hemos memorizado y en ese instante de necesidad poder recitarlo y así poder activar el poder de la palabra de Dios en ese instante, sabiendo que la palabra de Dios es eterna y sus promesas son siempre amén. Por lo tanto, es un buen ejercicio empezar a memorizar, no toda la Biblia, porque eso es imposible, pero sí ciertos versos destacados, recomendables, incluso hay algunos versos, entre comillas, famosos o de cultura popular, que siempre es recomendable memorizar, ya sea para tener alguna idea frente a alguna situación de angustia, algún problema de ansiedad, alguna necesidad o enfermedad, salud, etc. Y por último, en la quinta acción que nosotros podemos ejercitar nuestro aprendizaje de las escrituras es la meditación. La meditación es una reflexión interna, un pensamiento dedicado y enfocado a algo, detenido en cierto objeto. Y no es tan solo repetir, no es tan solo decir el versículo 3 veces y ya, sino que la meditación va más allá, va a una reflexión sobre el significado que tuvo el pasaje en el contexto en el que fue escrito, su interpretación y cómo nosotros podemos aplicar esa misma verdad incluida en el pasaje en nuestros días, en nuestra contemporaneidad. Así que la meditación es más allá de escuchar, de leer, requiere del estudio y la memorización.
Y el Salmo 1 elogia a la persona que se dedica constantemente en cualquier momento del día a meditar en la Biblia, a meditar en la palabra de Dios. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ahí lo acoté, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí la meditación no es una tarea gravosa, no es una tarea que de flojera, que de lejano, que de peso o carga, sino que es una delicia, ¿ya? El meditar, el estudiar la palabra de Dios no debería ser una carga para nosotros, una obligación mera religiosa que hacer porque simplemente somos cristianos, es una necesidad nuestra, de nuestro propio interior, para crecer en Dios, para crecer en nuestra salvación, para aprender a amar a Dios y enseñar a otros la verdad que el Señor reveló a la humanidad. Y eso es una delicia. Ahora, para terminar, vamos a definir o delinear algunos pasos para el estudio personal o en grupo de la Biblia. Aquí voy a dar algunas directrices de cómo se sugiere estudiar la Biblia de manera más sistemática. El primer paso siempre es prepararse. Ante cualquier estudio, ya sea personal o grupal de la Biblia, iniciar con una oración. ¿Por qué? ¿Ya? Siempre es recomendable iniciar nuestra lectura, nuestro estudio de la Biblia, conversando con el autor, Dios, para mostrar nuestra situación personal, si hemos cometido algún error que lo haya ofendido, que sea nuestro corazón reconociendo eso, deseando un cambio de actitud, un arrepentimiento en confesión. Y también dentro de esta misma conversación, esta misma plática con nuestro Padre, podemos pedir que Él nos enseñe, que nos dé sabiduría, entendimiento e inteligencia para entender aquellos versos que vamos a estudiar posteriormente. Dentro de la etapa de preparación, siempre dedicar un tiempo especial para el estudio de la Biblia, así como usted para leer un libro se sienta y dedica tiempo a eso y no puede, por ejemplo, cocinar y leer un libro o estar en la piscina y leer un libro, sino que la lectura es una acción intelectual que requiere de muchas funciones del cerebro. Requiere codificación de las palabras, significados, enlaces, adquisición de conocimiento. Entonces, la lectura en sí es una labor compleja que requiere de tiempo, que requiere de silencio, que requiere de un ambiente tranquilo, sin distracciones. Si usted tiene, por ejemplo, la Biblia en el celular, eh, cierre las demás aplicaciones, cierre las notificaciones. Si no se concentra, puede activar la opción de audio para una Biblia narrada y así seguir la lectura y que no se distraiga, etcétera. Hay diferentes estrategias. Y siempre es recomendable tener algún registro de las notas, ya sea qué versículo leyó, qué es lo que aprendió, cuál es el tema principal del texto y o alguna duda, alguna consulta que le surge, ya sea de vocabulario, de significado, algún verso que no entendió o todo el pasaje no lo entendió, entonces usted la anota en ese libro, ya sea en un blog de notas de un computador, de un celular, y se lo puede preguntar a un cristiano ya más maduro o buscarlo en material complementario. Pero siempre entonces, antes de iniciar el estudio de la Biblia, es recomendable orar, buscar un ambiente idóneo y tener libreta, lápiz o algún aparato electrónico a mano para registrar sus nuevos aprendizajes, sus dudas y sus inquietudes. La segunda parte de cómo estudiar la Biblia es la observación. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y acá cuando nosotros leemos cualquier pasaje de la Biblia es siempre recomendable preguntarnos, ¿quién está allí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se está llevando a cabo? ¿O dónde está ocurriendo dicho hecho? ¿Y en qué momento de la historia? Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo el nacimiento de Jesucristo,
nos preguntamos qué está pasando, qué nos está diciendo ese pasaje. Nos está diciendo que María y José, dos palestinos, estaban de camino y la mujer que estaba embarazada dio a luz. ¿Dónde? En Belén. ¿Cuándo? Hace aproximadamente 2000 años. ¿Y quién? Se nos narra el nacimiento de Jesús. Aquí, para entender un texto y hacer interpretaciones, hacer profecías, sacar lecciones de nuestra vida, primero, antes de todo eso hay que entender el texto puro, el texto en su contexto, el texto en sí. Y después vamos escalando a acciones más complejas, a reflexionar, a inferir, a realizar juicios de valor, etc. Pero primero hay que saber el texto y entenderlo. Entonces, una de las cosas recomendables cuando nosotros leemos la Biblia es preguntarnos el qué, el quién, el dónde y el cuándo. Y también nos ayuda a reconocer primero, si es un tema muy largo, el tema principal. Por ejemplo, en un episodio de Segunda de Crónicas no sé cuánto, y nos narra una guerra extensa de nombres raros entre reyes, profetas, enemigos, que alguien se muere, que alguien revive. Y aparecen tantas peripecias, pero el tema principal, nosotros decimos ya, guerra de Israel contra tal imperio. Punto. Luego también es deseable o recomendable identificar palabras clave. Por ejemplo, las palabras que nosotros podemos resumir la historia con 2 o 3. Por ejemplo, reino, caído, victoria. Entonces podemos resumir 5 libros de Segunda de Crónicas con 3 palabras. ¿Ya? Entonces, tema principal, palabras clave. También nos va a ayudar en este momento de observación del pasaje, identificar aquellas palabras que se repiten, porque aquellas palabras que se repiten son énfasis que el autor quiso dar a su mensaje, y por lo tanto es más probable que si colocamos atención a esas palabras, nos acerquemos al mensaje principal del autor. Y también a las preguntas y respuestas, por ejemplo, en los pasajes donde Jesús es interpelado por fariseos, por saduceos. Aquí hay preguntas y respuestas que construyen la estructura del texto. Entonces podemos anotar qué es lo que se le preguntó a Jesús y lo que él contestó. Eso es en la etapa de observación. Preguntarnos el qué, el quién, el dónde y el cuándo. Para posteriormente llegar a una fase de interpretación, que es responder a la pregunta ¿qué significa ese texto? En una primera instancia, nosotros nos debemos preguntar qué quiso decir el escritor en ese momento a sus lectores. Hay mucha gente que se salta este paso y lee el texto, lee Jonás, por ejemplo, la historia de un hombre tragado por un pez porque desobedeció a Dios, y de inmediato pasa a la aplicación y se salta el proceso de observación, el de interpretación, y allí hay mucho riesgo de que la enseñanza que él cree haber extraído de dicho pasaje sea correcta, ¿ya? Puede haber que se haya tomado alguna palabra y haya extraído una aplicación que no es tal, un consejo que no está visibilizado en el texto. Entonces podemos escuchar predicaciones que se toman de un versículo, pero que la conclusión o el mensaje principal sea inconexo y no guarda relación alguna con el texto principal o inicial. ¿Por qué? Porque se saltan pasos para la interpretación y la aplicación. Entonces, leemos un texto, lo observamos, tomamos notas del tema principal, palabras clave, qué es lo que está sucediendo, dónde y cuándo, y luego interpretamos qué es lo que quiso decir el autor a sus lectores de ese tiempo. Y acá podemos ocupar diferentes herramientas porque no todos tenemos que ser eruditos, no todos somos expertos. Hay mucho material complementario gratuito y de paga disponible para fortalecer y apoyarnos en nuestro estudio de la Biblia. Hay diccionarios bíblicos especializados, hay concordancias, que son índices de temas donde aparece una palabra y los versos de la Biblia principales donde se habla de dicho tema. Hay manuales, hay enciclopedias con ilustraciones para la gente que es más visual, hay comentarios bíblicos,
sobre temas específicos, sobre libros, sobre testamentos específicos, etc. ¿Ya? Así que no se angustien, aquí también en la biblioteca de la iglesia tenemos varios material complementario, tenemos diccionarios, tenemos enciclopedias, tenemos comentarios bíblicos que ustedes pueden solicitar si quieren leer un libro complejo, si quieren leer un libro sencillo o iniciar en el estudio de la Biblia, como por ejemplo si quieren leer Apocalipsis porque siempre ha sido un libro controversial, un libro que les ha llamado la atención, hay material complementario, hay predicaciones, hay comentarios, diccionarios, etc. Pero para realizar la interpretación. Y por último, el último paso que requiere necesariamente los previos es la aplicación, que es ¿qué enseñanza me deja el pasaje para mí hoy? Benjamín. Esa es la aplicación. Entonces podemos leer, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, Benja, observamos que ocurrió en Belén, etc. ¿Sí? fueron 4 minutos. ¿Ya poco tiempo? 4. Ya. 4 minutos. Con esto terminamos. La aplicación, que es ¿qué efecto tendrá esto en mi vida? ¿Por qué? Porque es importante, es porque la Biblia nos insta a ser hacedores de la palabra, no solo eruditos, no solo educados o instruidos en las escrituras, sino que debemos vivir la palabra de Dios. Entonces ya hemos terminado. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan revisarlo con más calma en su casa sobre cómo se observa, se interpreta y se aplica un verso de la Biblia, Mateo 6:33. Y como ya hemos terminado la unidad de la Biblia, les voy a pedir que hagan un gráfico, dibujen un círculo en alguna hoja, y coloquen en el centro Biblia y tracen rayitos de sol, como si fuera un sol, con todas aquellas palabras que a ustedes les vienen a la mente cuando dicen Biblia. Por ejemplo, libro, sagrado, voluntad de Dios, etc. Todo lo que a ustedes les venga a la mente. Eso con líneas largas. Y cuando se le acabe las ideas, déjenlo un momento y después cuando vuelvan a retomar este dibujo, hagan rayas más chiquititas y tratan de hacer unas 2 o 3 con palabras que ustedes rebusquen en su mente, que ustedes asocian a la Biblia. ¿Ya? Pueden utilizar palabras que nosotros hemos revisado en la primera, en la segunda o esta tercera y última clase. Así que eso se los dejo de tarea para concluir la unidad de hoy. Hemos terminado. Voy a dejar de compartir pantalla.